buenas tardes, les damos la bienvenida a todos y gracias por asistir. En nombre del Centro de Gobierno José Luis Bustamante Rivero, les agradecemos y les invitamos a poner en silencio sus celulares para el mejor desarrollo del evento. Tenemos hoy el agrado de iniciar este evento. Contaremos con la participación del profesor Gonzalo Banda y el director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante Rivero, Carlos Timaná, quienes acompañarán después de la exposición en la mesa. Antes del conversatorio, iniciaremos con la exposición del profesor doctor Gilberto Cristián Aranda Bustamante. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones, entre las que resaltan el libro El Proyecto Chávez, Participación, Isocracia e Integración Regional, con la editorial Universitaria de Santiago, y el libro Del regreso del Inca a Sendero Luminoso, Violencia y Política Mesiánica en el Perú Contemporáneo, entre otras obras relacionadas con la política del Perú. Le invitamos a que pase adelante para iniciar la presentación y le recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal todo aquí en Arequipa? Linda ciudad, los felicito por estar aquí. Segunda vez en esta ciudad y segunda vez en la universidad. Entonces, quiero agradecer esta invitación que me ha cursado el Centro de Gobierno en la persona de su director y de los profesores. Para mí es un honor estar aquí y compartir un tema que es de común interés en América Latina, particularmente para Sudamérica, que es no te preocupes, si no proyecto la voz. Un tema que es de interés para la región en general. Pues miren, de esto la verdad es que se puede hacer un seminario anual, un trabajo anual respecto al tema de la situación venezolana y también de lo que es populismo. Pero tenemos un par de minutos, un par de decenas de minutos, por lo tanto voy a tratar de sintetizar y intentar llegar al contemporáneo, al tema de hoy. Este cuadro comparativo que ustedes pueden apreciar ahí es un cuadro. Sí. Tengo otra pregunta, no puedo dejar de Puedes tomar el micrófono. ¿Puedo más? El cuadro que podemos observar es un intento clasificatorio de lo que son las diversas etapas del populismo latinoamericano. Esto está realizado sobre la base del trabajo de Paul Drake y de Flavia Frankenberg, donde se pueden ver una serie de hitos populistas. Fíjense cómo también aparece el Perú con Alan García en los 80, pero también hay una serie de otros presidentes. Destacan, sí, desde luego, estos populistas clásicos. Ustedes reconocen probablemente algunos de ellos. En el ángulo superior izquierdo, desde su punto de mirada, podemos ver al presidente mexicano de la segunda parte de los años 30, Lázaro Cárdenas, quien todavía no fundó el PRI, pero sí el Partido Nacional, de la Revolución Mexicana, que más tarde sería el PRI. Creador de Pemex, Petróleos Mexicanos, la reforma agraria en los años 30, etc. A su lado, Getúlio Vargas, el fundador del Estado Novo en Brasil, y en la sección inferior, la quinta esencia de los populismos latinoamericanos, que es Juan Domingo Perón, el sempiterno presidente argentino.
Ya diciendo esto, les voy a decir otra cosa. El populismo no lo inventó Latinoamérica. El populismo es una forma de hacer política que fue inventada entre la Rusia de finales del siglo XIX y el Midwest, el medio oeste norteamericano, también de la última parte del siglo XIX. Pero esta forma de hacer política vinculada al mundo rural de aquella Rusia y de aquel Estados Unidos se enraizó bastante bien en Latinoamérica, aunque en contextos básicamente urbanos. Y los neopopulistas de los 90, estos que coinciden con el Plan Brady, con el consenso de Washington, y acá tienen a un connacional de ustedes, que debo decir, además me reflexioné algún tiempo de mi vida académica acerca de él, Alberto Fujimori, se puede decir, ¿no? Hoy día es un personaje todavía, y bueno, ha marcado la política peruana hasta el día de hoy, incluso su hijo, muy presente en la política contemporánea. Carlos Saúl Menem, inmediatamente al lado del presidente de Argentina durante los 90, el brasileño es Fernando Collor de Mello, presidente también en los 90, no alcanzó a terminar, tuvo una historia semejante respecto a un potencial impeachment al final o destitución que no ocurrió. Finalmente decidió renunciar antes de ser expulsado del poder. Y el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, todavía dentro del mundo del PRI. Y sobre esto voy a decir un par de cosas simplemente. Las formas de entender el populismo son variadas, desde los funcionalistas, pasando por los históricos estructuralistas o marxistas, la vertiente economicista liberal, y los discursivistas postmarxistas de Laclau y compañía, más algunos que lo ven como una estrategia. Muchas maneras de verlo. Vamos al tema entonces venezolano. Tal vez antes de ir al tema venezolano, insistir, el populismo no es un régimen político, el populismo no es una ideología política, sino que más bien es una forma de interactuar y de dirigirse a determinadas audiencias, una estrategia o un discurso político, si se quiere. Vamos a ir ahora al caso venezolano, un país muy particular, a principios del siglo XX, con algunas figuras galvanizadoras, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, patriarcas que gobernaron autoritariamente a Venezuela. Hay un proceso que se inicia en la década de los 20, a la generación del 28 que empieza a discutir a estos patriarcas el poder, y vamos a tener un periodo muy reducido de tiempo conocido como el trienio del 45 al 48, donde se tiene una breve experiencia democrática entre el año 45 y el año 48, presidido por un novelista que por supuesto estoy seguro que todos ustedes leyeron, todos ustedes alguna vez disfrutaron de esta novela Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, que fue el presidente de este trienio, y que sin embargo el año 48 fue depuesto por un golpe de Estado liderado por un militar. En este momento se me escapa el nombre. Me voy a acordar un momento más. Que gobernó el país entre el año 48 al 58. Marcos Pérez Jiménez. Ahí está. Marcos Pérez Jiménez. Y acá estamos en el año 58, donde aparece lo que se llama una democracia consociativa. ¿Qué es una democracia consociativa? Tenemos una sociedad profundamente fracturada, dividida en dos partes, casi en posiciones muy difíciles reconciliables, que se reconcilien. Y en esa situación son las élites las que deciden hacer algunos acuerdos para administrar el conflicto. Y lo que hacen las élites es inaugurar un modo de democracia representativa liberal, con libertad de asociación, libertad de reunión, partidos políticos formales, elecciones periódicas y permanentes, etc.
pero además con una economía rentista que gira en torno al petróleo, aquel producto que inunda la política venezolana. Es una economía rentista y tardía, industrialización por sustitución de importaciones, que es bastante posterior a lo que pasó en otros lugares de América Latina, donde la ICI en realidad es de los años 40 y 50, con una redistribución del gasto social, con una política exterior inaugurada denominada doctrina Betancourt, que es tratar de tener las mejores relaciones que se pueda con Estados Unidos sin renunciar a niveles de autonomía, y esta autonomía se incrementa en los años 70. Este modelo fue bastante exitoso y además fíjense ustedes que en los 60 y 70, cuando en América Latina campeaban los golpes militares y los autoritarismos excluyentes, pues Venezuela representaba un caso excepcional. Incluso países que tenían una larga tradición democrática, como es el caso de Chile, que probablemente es una democracia en desarrollo de más largo aliento en América Latina, también sufrió los embates del autoritarismo cuando en el año 73 hay un golpe militar, pero la verdad es que había empezado esta tendencia mucho antes. Brasil 64, Argentina 66 y 76, Uruguay en 73 y Chile en septiembre del 73, golpe de Estado. Pero es en esta etapa, donde 60 y 70, donde se despliega esta democracia venezolana. Tengo que decir que fue una democracia muy interesante para las clases medias, aunque no tan interesante para los sectores más pauperizados. Es decir, era una democracia que tenía algunos límites respecto a mejorar la posición de los sectores pauperizados, tenía límites, no alcanzaba a todos en lo que era el tema social económico, pero ciertamente empoderó a una clase media que antes prácticamente no existía. Sin embargo, hay un segundo momento de esta democracia, que es el momento de, ya podríamos decir, la etapa más liberal. En los años 90, finales de los 80, 90, América Latina entra en una etapa así denominada neoliberal. Yo tengo ciertos problemas con el concepto, siempre le digo a mis estudiantes, porque en estricto rigor el neoliberalismo es otra cosa. Realmente los seguidores de Friedman, Hayek y otros son neoconservadores. Pero nada, yo entiendo que ya el mote está acuñado y es difícil decirle que lo mudemos de un día para otro. De cualquier manera, esta etapa es una etapa donde ciertamente se intenta reducir el papel del Estado y fortalecer el papel del mercado. Estoy haciendo una reducción porque acá hay muchos otros elementos que entran a tallar. Venezuela intenta hacer más o menos lo mismo, tratar de contemporaneizar con aquella tendencia que hay en América Latina. Por lo tanto, intenta una nueva coalición entre tecnócratas y empresarios, gobierno, con un momento de apertura comercial, bajar los aranceles y de privatización, fin de los subsidios, control de la inflación y otros elementos de política pública. Pero nos apareció en el camino Chávez. Chávez, que es un un teniente coronel cuando intenta el golpe de Estado, falla. Este teniente coronel había tenido una vida de reflexión clandestina. Desde el año 82 al año 92, cuando intenta dar el golpe de Estado, son 10 años donde él se reúne con un círculo de militares a deliberar políticamente, en forma primero subrepticia, a baja luz. Pero va a aparecer el año 92 intentando darle el golpe a una democracia que tenía prácticamente ya algo así como más de 30 años. Más de 30 años. Y es aquí donde aparecen los elementos de este Chávez. Hay un culto a Bolívar,
un culto a Bolívar que les tengo que decir, es bien interesante hablar de Bolívar en Chile y Perú. Eso es todo un tema, ¿no? Yo le decía a mis colegas peruanos que veía que con Bolívar los peruanos tenían una relación diferente a la que tienen los colombianos y la que tienen los venezolanos, desde luego, que llama la atención desde afuera si uno no se interioriza, porque al final el que consolida, no el que inicia la independencia de Perú, pero el que la consolida es Bolívar. Por ahí una vez encontré en una librería de Lima un libro, un nombre muy sugerente, Bolívar, liberador y enemigo número 1 del Perú. Me llamó profundamente la atención ese nombre. Después me he enterado y he profundizado el tema y algo he entendido. Llama la atención, por ejemplo, en cambio el culto, no el culto, pero la admiración y la veneración, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Que hay en cambio por la figura del libertador argentino, José de San Martín. Interesante. Pero en Venezuela el culto a Bolívar es permanente. Todos los gobiernos prácticamente desde que Bolívar fue enterrado han sido bolivarianos. Lo interesante es que lo que propone Chávez es resignificar, resemantizar, darle un nuevo sentido a Bolívar. Lo que dice Chávez es que lo quiero sacar de la estatua pétrea e ígnea y transformarlo en el ícono rebelde, en el ícono chascón de la rebeldía. Por eso es un proyecto bolivariano, yo digo relanzado, no es decimonónico. ¿Por qué? Porque el antiguo Bolívar era el protector del orden establecido. El nuevo, el ícono de la rebelión, es portador de un nuevo mensaje, que es un nacionalismo radical. Y por supuesto, esto significa no solo resignificar a Bolívar, sino que todo lo que había dicho antes, todos los avances y debilidades, fortalezas y debilidades de ese periodo que mencioné antes, entre el 58 y el 98, son resignificados. Y por lo tanto, el tema de la exclusión social se hace muy fuerte en esta lectura. Hay una primera crisis que yo lo mencioné en el 89, el Caracazo, ¿no? Antes del intento de golpe de Estado de Chávez, una explosión social en Caracas donde los habitantes de los cerros de Caracas bajaron y se saquearon una buena parte del comercio público y privado, con lo cual se produjo una situación bien compleja. Y posteriormente los intentos de golpe de Estado, particularmente el de Chávez, del año 98. Todo esto yo le denomino una resignificación mítica. El mito es crucial para la política. De hecho, yo debo decirles que en América Latina, los mitos que más me impactan son el mito bolivariano y ciertamente el mito incásico, el del regreso del Inca, que fue el otro tema que estudié en algún momento, ¿no? el tema peruano. Mitos poderosos que son completamente, o a menudo son resignificados, releídos, reinterpretados, etcétera, etcétera. Y, desde luego, esta idea de resignificar míticamente hechos y personajes es al fondo para crear nuevas identidades. Bolívar, en realidad, la operación es más o menos así. Bolívar es el ícono de la rebelión, el que se intentó rebelar contra el orden establecido, contra los españoles, contra el status quo, y por lo tanto es un héroe nacional, y por lo tanto tenemos que reivindicar un nacionalismo radical, y esa va a ser nuestra seña. Por lo tanto, todo lo que hubo antes es despreciable, y lo que hubo antes le vamos a denominar el punto fijo. La Cuarta República, punto fijo. La verdad es que los historiadores discutirían estas categorías de la Cuarta República. A mí me rememora más bien a De Gaulle en Francia. Se dan cuenta, pero para hablar de Venezuela, yo he hablado con historiadores venezolanos más de una vez, es complejo. Pero acá lo que importa no es lo que las cosas son, sino que lo que parece ser. Y por lo tanto, de esa perspectiva, quiero insistir que acá hay una rearticulación de identidades políticas. Y propone este modelo, que es un modelo de democracia participativa y protagónica. ¿Qué es una democracia participativa? Pues una democracia que desconfía
de algunos elementos de la democracia liberal, por ejemplo, la representación, la intermediación y la representación política la coloca en un entredicho y propone mecanismos de democracia directa, que como ustedes saben funcionaron muy bien en Atenas de 30.000 habitantes, pero son complejas de adaptar en sociedades de millones de personas. Hay algunos elementos que me parecen atractivos, ¿no? Los referendos revocatorios me parecen interesantes, pero también hay otros elementos como la iniciativa popular legislativa y otros que están recogidos en la Constitución bolivariana del año 99 que ameritan una reflexión. Pero él trabaja desde esta categoría, es una categoría que no inventa Chávez. Chávez no es un acuñador de conceptos, es un diseminador de conceptos, es un gran narrador, un cuentista o narrador, que no lo digo solamente en forma despectiva, porque la verdad es que yo parto de la base que uno puede ser partidario o ser detractor de Chávez, pero hay que reconocerlo que es un animal político en el sentido griego clásico, o sea, respiraba política por todos los poros y tenía ciertamente instinto y olfato, algo de lo que carece claramente su sucesor Manco. Y por lo tanto, este Chávez hace todo este cambio, propone este movimiento Quinta República. Yo desdeño lo viejo, la Cuarta República, y abrazo lo nuevo, la Quinta República, y crea un bloque histórico de poder, proponiendo una reinclusión. El bloque histórico de poder lo identifica con la nueva oligarquía. Una nueva oligarquía donde están los sindicatos. Para Chávez los sindicatos eran enemigos número uno, ¿se dan cuenta? Y esto es lo que hace diferente al populismo antiguo versus el populismo de los modernos. De los antiguos pensaba que los sindicatos eran un instrumento político. El nuevo populismo, tanto de Fujimori como el de Chávez, fíjense, Chávez y Fujimori, ambos populistas, desdeñaban el papel de los sindicatos, independientes que estén en los extremos sumamente opuestos, no me cabe la menor. Pero los extremos se tocan, es algo que yo veo. Los extremos a menudo se tocan. En eso Hannah Arendt me convence a veces, ¿no? Hannah Arendt. Fascismo y comunismo al final es más o menos. Sé que para un filósofo político esto puede ser pecaminoso decir esto, pero en la política diaria se parecen. No me refiero tampoco a cualquier comunismo, en realidad estoy siendo un poquito agresivo. Me refiero al comunismo staliniano. Y al fascismo tampoco me refiero a cualquiera, me refiero a la experiencia hitleriana. Los extremos. Pero además propone este modelo que ya hablé de democracia directa con el de reinclusión social. La reinclusión social a través de los programas como misiones que le dan un rol central al Estado. Y ya el año 2006 el tema revienta cuando él jura su tercer mandato, y lo jura, digo tercero porque hay que tomarlo con cuidado, en realidad era su segundo, pero como había jurado también primero sobre la constitución anterior a la del 99 y después sobre la constitución bolivariana, había sido reelegido. Y en esa ocasión jura socialismo muerte. Es decir, Chávez, como décadas atrás Castro, no había llegado al poder siendo un socialista, pero finalmente había devenido en socialista. Castro, después de todo lo que es la Sierra Maestra y la Revolución, había devenido en socialista por algunos hechos, como por ejemplo Bahía Cochino, de lo que me encantaría hablar hoy, pero sé que eso me va a llevar por otro lado. En el caso de Chávez, deviene en socialista porque también hay un intento de darle un golpe de Estado el año 2002. Y entre el 2002 y el 2004 hay todo un forceps entre sus adversarios políticos internos que él lee como una intervención norteamericana, en parte, y al final termina radicalizándose, izquierdizándose. Y bueno, de política exterior, que es mi tema más propio, solamente voy a enunciar que hay un rechazo a lo que entiende como el neoliberalismo, el ALCA, funda el ALBA, Alianza Bolivariana, una idea de cooperación sur-sur,
promoción de un ideal bolivariano, antiimperialista, un mundo multipolar, etc. Tantas cosas que se podrían decir. Pero sí, yo, tal vez como resumen, fíjense, estoy a punto de entrar ya a Maduro, que es todo lo que me imagino estamos esperando con ansia, que entre finalmente a Maduro, que me calle, no sé cuál de las dos, pero ciertamente, fíjense ustedes cómo, si tomamos los elementos del populismo clásico de los años 40 y 50, como impulso social, inclusividad político-social, posiciones nacionalistas, antiliberales, política exterior autónoma y alta movilización, frente a eso hay un neopopulismo, que es el de los 90 y el de Chávez, que es relación que alterna, contacto directo con uso intensivo de los medios, trabajadores de economía informal sobre sindicatos, y acá donde a mí me parece que hay una diferencia crucial entre los populismos clásicos y los neopopulismos. ¿En qué se parece Chávez y Fujimori? Otro elemento común. Acá quiero ser un poco provocativo porque yo sé que lo entienden como los extremos. El papel de las fuerzas. Juan Domingo Perón, que era un militar, desconfiaba de los militares que terminaron dándole un golpe de Estado. Y en general los populismos clásicos desconfiaban. En cambio, los así llamados neopopulismos descansan a menudo en un gobierno que comparte funciones y atribuciones con las fuerzas armadas. Y en esto Fujimori y Chávez son mortalmente parecidos. No estoy haciendo ni una observación de Keiko Fujimori, que me parece que es otra historia, ni de Kenji Fujimori para que nadie se ponga nervioso, si tiene sus preferencias. Estoy hablando del Fujimorato, de aquel régimen de gobierno que va del año 90 al 2002. ¿De acuerdo? Y es evidente la alianza que había con el poder militar, y Chávez trazó de un primer momento una alianza con los militares que llevó a las Fuerzas Armadas a un grado de polarización, de politización máxima. Yo ahí tengo serias discrepancias, ¿se dan cuenta? Porque yo pienso en las Fuerzas Armadas como apolíticas, no deliberantes, porque en definitiva son de todos y no de un sector. Pero en definitiva me parece que Chávez es más parecido al populismo clásico, pero no es una total identificación, es un híbrido, en otras palabras. En síntesis, una narrativa original, pero al final más de lo mismo, otros actores con las mismas prácticas. Se pasó de un populismo de conciliación, del punto fijo, a un populismo de confrontación, división, polarización, confrontación. La isocracia, con legitimidad electoral, un discurso que está centrado en los iguales, y leyes habilitantes que le permitían disponer en forma autoritaria, aunque no dictatorial. Fíjense lo que voy a decir. Otra cosa es esto, no siempre conforma a todo el mundo. Yo digo que Chávez estaba jugando en la frontera con una democracia liberal, pero no cruzó el umbral, o sea, se mantuvo en una forma más o menos democrática, más o menos. Por ahí me podrán decir el caso de las estatalizaciones de los medios de comunicación, esa es la parte más blanda de Chávez, pero todavía en un esquema más bien democrático. El problema es que Chávez muere en marzo del año 2013. Y por supuesto es todo un tema porque ya en ese momento el chavismo decide no ir por el lado de la Constitución bolivariana, desconociendo los artículos 223 y 234, a pesar de que evidentemente el liderazgo carismático, redentor de Chávez, no está. Se polariza el país y la cuestión es si es posible el chavismo sin Chávez. Y acá ya estamos a punto de entrar a lo actual, a lo contingente. Bueno, esto es lo central. Chávez es un liderazgo carismático populista y Maduro carece de estos atributos carismáticos de un primer momento. Maduro probablemente es elegido, todos pensaban que iba a ser Diosdado Cabello, el elegido presidente, al final es Maduro, al dedazo, ¿no? Casi en su lecho de muerte, por decirlo así, lo termina designando. Es probable que la influencia cubana fue determinante para que Chávez decidiera elegir a Maduro. Es en este momento en que aparecen las elecciones legislativas, las elecciones
que de alguna manera nos van a mostrar el cambio de tendencia en Venezuela. Fíjense, solamente estos datos. Miren las elecciones legislativas, acá va mi parte politológica, el estudio demoscópico, muy a grosso modo, ¿no? Fíjense ustedes, los inscritos y los votantes, ¿no? Los votantes del año 2010, cuando todavía no moría Chávez, eran 11 millones, un 66% del padrón, y Chávez siempre se las arreglaba para ganar y conseguir la mayoría en la Asamblea Legislativa. Pero esto es lo que pasa una vez que muere Chávez. Esta es la elección de Maduro contra Capriles. Se impone con una cantidad mínima. Ya el país, a la muerte de Chávez, está casi dividido en mitad y mitad. Hay un aumento votante, la hiperpolarización es evidente, el voto emotivo, y hay por supuesto, acá hay otro tema, ¿no? Los precios del petróleo que habían sido tan favorables a Chávez a principios del siglo XXI, a partir de 2011-2012 empiezan a caer. Y esto se registra. Y acá tenemos las elecciones legislativas de 2015, con 19.500.000 aprox de inscritos, de los cuales vota un 74%, fíjense, votó más gente incluso que en el año 2010, y algo menos que el año 2013 porcentualmente, pero todavía muy buen, fíjense, un muy buen nivel para el resto de América Latina. En mi país ni hablar, las últimas elecciones fueron bajísimas. Pero es aquí donde viene la larga travesía de una oposición que finalmente logra imponerse y logra ganar los 2/3 de la Asamblea Nacional. El chavismo pierde cerca de 2 millones de votos, que no van todos a dar a la oposición, pero que desaparecen. Este es el momento crucial, el punto de inflexión. Y el punto es que la respuesta de Maduro a este momento es una respuesta que, a mi entender, lo saca de lo que es una democracia en forma. Por lo tanto, yo, a posteriori de este momento, puedo hablar con certeza como politólogo que ya estamos hablando de un régimen no democrático. Estamos hablando de una forma dictatorial. ¿Por qué? Porque la respuesta de Maduro es, en definitiva, primero, quitar atribuciones, restarle facultades a la Asamblea Nacional y entregárselas a la Corte Suprema o Tribunal Superior de Justicia, adicto. Empieza una persecución, en realidad el año 2014, en forma mucho más masiva, en contra de los dirigentes políticos. Hay sendas manifestaciones, luego de los cuales los dirigentes políticos son acusados de las más variadas delitos y son o encarcelados o terminan inhabilitándolos para participar. Y el momento culmen de este proceso, a mi entender, es el 1 de mayo, lo recuerdo porque estaba viendo la televisión, el 1 de mayo del 2017, cuando Maduro anuncia la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, miren lo que voy a decir, pero esta elección adopta una estrategia distinta a la que había incluso practicado Chávez. Dice, el 66% será por voto directo, universal, secreto, etcétera, 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 pero el 33% aproximadamente de esta Asamblea Nacional Constituyente va a ser elegida por cuerpos sociales, va a ser elegida por jubilados, indígenas, estudiantes como cuerpos sociales. Se apela a un corporativismo. Esto Franco le denominaba democracia orgánica. Que de democracia, en mi opinión, no tenía nada. Por lo tanto, lo que les quiero decir con esto es que este para mí es el punto de quiebre, desde el cual ya pierde los atributos democráticos y se transforma en otra cosa.
Y por supuesto vamos a llegar a las presidenciales de 2018, donde la oposición decide ir por un boicot electoral, es decir, no participar. Pero no participa, no es completo, y los boicots electorales para que resulten tienen que ser completos, si no, no resultan. Porque se descuelga Henry Falcón y termina, entre comillas, legitimando la elección. Pero por supuesto que allá no tenemos un porcentaje de un 74 o un 79%. Apenas van a votar el 46% y este 46 y un 67% terminan votando por Maduro. Por lo tanto, ¿qué podemos constatar hoy? La primera pregunta: ¿cuánta población reside en Venezuela? 3,5 millones de personas han salido ya a la fecha de Venezuela. Ustedes saben que probablemente el segundo lugar de destino sea Perú y el tercero Chile. Una evidente pérdida de credibilidad en el sistema para la mayoría de la población. La neutralización de la Asamblea Legislativa por la Constituyente y un grupo de Lima que empieza a competir en alguna medida en la confrontación política con el ANDA. Bien. A nivel económico es una crisis profundísima. Acá estamos ante una tormenta perfecta, como una película, ¿no? Crisis política, debilidad en el sistema y en la corrupción, y también al mismo tiempo visos de corrupción más que evidentes. Una crisis económica. Miren lo que dice ahí, que como de alguna manera el PIB ha disminuido, la capacidad petrolera ha disminuido, la construcción acumulada se incrementa, etcétera. Pero sobre todo la crisis humanitaria, la falta de insumos básicos para poder vivir dignamente. Y al mismo tiempo un impacto estratégico. Un momento con Trump en el poder desde Estados Unidos, un retorno del uribismo en Colombia, el fin del poder del Partido de los Trabajadores en Brasil, Cuba en un proceso post-castrista, Venezuela que pasa a ser parte de una confrontación hegemónica global, y por supuesto esto en el marco de un deteriorado y acelerado proceso de proyecto bolivariano. No quiero detenerme mucho en lo que es el Grupo de Lima, voy a decir algunas cosas. El Grupo de Lima es de 2017, ya tiene un tiempo. Pero evidentemente el Grupo de Lima pasó de presiones a un cierto alineamiento con Estados Unidos. Yo también quiero decir, yo soy muy crítico de todo, porque ese es mi papel como académico, ser crítico de todo sin todo. Lo voy a decir para el final, quiero reservarlo para el final, pero en síntesis decirle que estamos en un peligroso juego, donde todo parece apuntar que se están abandonando los caminos de la negociación y de la política, de la negociación diplomática, y parece que es el momento de las balas. Yo estoy muy preocupado. Las sanciones de Estados Unidos, que van de sanciones económicas a sanciones a personas específicas, y acá tenemos los respaldos al gobierno de Maduro, ¿no? Donde sobresale en este pantallazo un entorno que es tremendamente adverso de Maduro y de este gobierno, de este régimen, donde apenas Venezuela cuenta con algunos respaldos. Muchas gracias. Discutí con mi ayudante respecto a cómo, esto es de la revista Foreign Policy, ¿no? Una reciente, pero hicimos algunas modificaciones porque también tengo la capacidad de sentir con la revista Foreign Policy. Y tuvimos algunos problemas para ubicar a México, porque en México, en la revista originalmente, aparecía teñida cromáticamente, del mismo color de Uruguay, como país neutral. Pero la verdad es que Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, en general ha manifestado una cierta inclinación a Maduro. Y sobresale el entorno latinoamericano, desde luego Estados Unidos y Canadá, y el entorno de Europa Occidental.
pero con algunos apoyos importantes. Por eso, esta tesis de que Maduro está aislado, sí, pero no. Diría que está, ciertamente, cuenta con menos respaldo, pero además de los países del ALBA, como Nicaragua o Bolivia, que lo respaldan, pues tiene a Rusia, y mucho más fuerte que Rusia, tiene a China. Sin olvidar a Turquía, sin olvidar a otros países. Entonces, fíjense ustedes cómo es un mapa muy complejo respecto a aquello. No se preocupen. Y desde luego, si revisamos a lo que hemos llegado con el Grupo de Lima y los apoyos internacionales, estamos en una situación, ya voy a dejar la demoscopía, ¿ven? Ahora estoy hablando de la politología, el concepto, un empate catastrófico, casi periodístico. Empate catastrófico. Estamos en una situación de empate, donde han existido algunos hitos que finalmente no han sido útiles o funcionales para salir del camino. La negociación en República Dominicana fracasó. Los actores están empujando a las Fuerzas Armadas a participar. Estoy completamente preocupado por aquello, porque en realidad lo que hizo Chávez fue politizar a las Fuerzas Armadas, y lo que está haciendo Guaidó, y yo en parte a Guaidó lo entiendo, pero los países que a veces acompañan a Guaidó me preocupa, están apostando a que las Fuerzas Armadas se guíen o que le den un golpe de Estado. Y esto es extremadamente peligroso. Porque si las Fuerzas Armadas se dividen, tenemos lo que técnicamente se llama guerra civil. Lo que significa que ¿qué vamos a tener? ¿Una Libia venezolana? ¿Una nueva Siria? Ya los rusos colocaron S-300, un sistema de antimisiles que probó ser muy eficaz en Siria. Ahora, tampoco nos hagamos los inocentes, ¿no? Yo estoy seguro que mucha gente se sentirá incómoda con la presencia rusa en América Latina. ¿Qué hace rusa? Pero al otro lado de la frontera hay bases militares norteamericanas. Entonces esto es extremadamente preocupante. Esto no juega. Y la bomba migratoria. Esto es la novedad. Colombia. 1.200.000 venezolanos. 5.000 venezolanos cruzan al día la frontera colombo-venezolana. 5.000 al día. Esto incluso para Perú, que ha recibido algo así como 500.000 de venezolanos, es demasiado. 1.200.000. Si ustedes me preguntan, para que nos hagamos una idea y comparación, ¿cuántos fueron los migrantes sirios que se movilizaron hacia Europa y que se armó un tremendo desbarajuste en Europa con los húngaros que no querían dejar pasar a los sirios, y por otro lado los alemanes diciendo sí, los recibimos, pero tenemos que socializar la recepción, los franceses y los españoles diciendo sí, socialicemos? Me quedan 5 minutos, pero dame 5 más porque ya me apasioné. Fue 1.200.000 los sirios que salieron, los sirios. 1.200.000 venezolanos hay solo en Colombia. Solo en Colombia. O sea, con todo respeto por lo que puede pasar acá, la situación de Colombia es mucho más dramática que la de Venezuela. Perdón, la de Perú. Mucho más dramática en recepción, me refiero. De migrantes. Bueno, son países más que cercanos. Voy a correr porque me han dicho que el tiempo se me ha agotado. Lo que me preocupa es que hay una bancarrota, estoy usando un concepto que no le da de nuevo, de la diplomacia latina. Se ha agotado. Y tal vez solo mostrar un poco estas cifras que ha recopilado de la Organización Internacional para las Migraciones respecto a las personas que van a los distintos países y cómo de Venezuela, cómo eso ha ido evolucionando a través del tiempo. Migrantes venezolanos en Chile, Perú y Colombia. Esto lo voy a publicar prontamente en una revista. Y bienvenido, querido amigo Alejandro. Y por supuesto, la ruta
de la migración venezolana, que como ustedes saben sigue mucho, pero que se afinca, se aloja básicamente en lo que es Sudamérica. Y bueno, acá tenemos los mecanismos de regularización de los migrantes venezolanos ahí, de los países que han sido más refractarios a recibir venezolanos. Está Perú, lamentablemente, lo voy a decir con mucho respeto, ¿no? Los migrantes, como ustedes saben, son seres humanos, son depositarios de derechos, como quieran decirlo, naturales, humanos. Sobre todo, además, si estamos criticando y estamos diciendo, este gobierno que viola los derechos humanos, pero no venga, como raro. Se lo critico a mi gobierno, que ha tenido una política un poquito más abierta. A los venezolanos hay el tercer país que más ha recibido en Chile, estamos más lejos. Es complejo, yo sé que es muy complejo. Esto, lo que estoy tratando de hacer es hacer un llamado a sensibilizarse. ¿Sí? Sobre todo las personas que sean críticas del régimen de Maduro, en una condición de un país destruido, pues los seres humanos buscarán paz. Ahí vamos a ver cómo nos hacemos. Yo espero que los acojamos, es mi deseo, tanto para los cristianos como para los que no son cristianos, que los reciban. Entonces, para terminar, ciertamente soy de los que opina que estamos ante un régimen de naturaleza no democrática. Y como mostré, el régimen de Chávez populista, un régimen populista de principio a fin, todavía jugaba dentro de un esquema más o menos democrático, en mi opinión. Donde tal vez el principal valor no era la elección, sino que la inclusión social, donde había polarización. Pero todavía tenía cánones más o menos democráticos. El régimen de Maduro, particularmente a partir de 2016-2017, pierde estas características. En Chile hay un amplio consenso, no total, respecto a esto. He tratado de preguntar cómo ha sido en Perú y me han dicho que el consenso es mínimo, porque todavía hay un sector, me dicen, del espectro político, me dicen que la izquierda, que ha tenido una posición ambivalente con este tema. Lo siento por la izquierda. Y creo que la izquierda, que ha sido una defensora de los derechos humanos en muchas ocasiones, con esto pierde. Porque es difícil decir a esta altura que este es un régimen democrático. Por lo tanto, soy de los que piensan que estamos en un régimen democrático. Sin embargo, donde planteo divergencias es que, planteándonos una situación de crisis humanitaria, no da igual qué tipo de salida se le dé. ¿Qué opciones hay sobre la mesa? Primera opción, la que se ha encargado Estados Unidos de publicitar a los cuatro: invasión militar. Yo conozco a gente que es anti-Maduro, que estaría dispuesta a defender al régimen si no nos también gana. Por lo tanto, esto me parece peligroso. Yo creo que es poco creíble, pero también hoy día me han dicho, bueno, tenemos a Mike Pompeo en Chile en este mismo momento reuniéndose con el presidente Piñera, y no sé si el sábado, mañana, o el domingo, o el lunes llega a Perú. Yo creo que es altamente probable que viene a hablar el tema de Venezuela y viene a alinearnos. Punto 2. Otra opción. Golpe de Estado. Golpe de Estado o guerra civil. Si uno le dice a los militares, oigan, si ustedes se retira de Venezuela y deja a la Fuerza Armada, véngase a tal país y usted está amnistiado. Ustedes comprenderán que a mí me parece que una persona que ha violado los derechos humanos, sea madurista o antimadurista, en este caso de la Fuerza Armada oficialista, si violó los derechos humanos, no puede ser amnistiado. Pero eso es una manera también de pedir que las Fuerzas Armadas se queden. El último acto, que fue en Cúcuta, 23 de febrero, donde participó el presidente Piñera, el presidente Duque, el presidente de Paraguay también, se da en un contexto para entregar ayuda humanitaria. Y a partir de ese hecho se salen de las filas de las Fuerzas Armadas más o menos 700 militares venezolanos. ¡Wow! 700. Un general. Pero 700 en un mar de 150.000. Solo las Fuerzas Armadas bolivarianas. Y por otro lado, 150.000
de la Guardia Nacional, sin contar la milicia y los colectivos. Esa vía aparentemente no resulta. Por lo tanto, está claro que la cúpula militar no ha curado el chavismo. La cúpula militar, el generalato, siguen siendo leales al madurismo, no al chavismo, al madurismo. En este contexto es interesante ver la reacción de Vladimir Padrino López, que además es superministro de Maduro, el general en jefe de la Fuerza Armada. ¿Qué ha dicho en esta fecha de la juramentación o posterior a la juramentación de Guaidó? Ha dicho, miren, las Fuerzas Armadas van a involucrarse solo bajo dos condiciones. Si es que una fuerza militar externa entra al país, si somos invadidos, o si los venezolanos se empiezan a matar unos a otros. En otras circunstancias no vamos a entrar. Interesante, porque no es solamente un recado para la oposición, también es un recado para el madurismo. Por lo tanto, hay una impresión de que si bien la cúpula militar está con el madurismo, las bases y la oficialidad joven, en cambio, está con la opción, hay un cierto malestar, pero este malestar no da para cambiar las cosas. Más bien yo diría que lo que las Fuerzas Armadas podrían allanarse es un gobierno de unidad nacional que reemplazara a Maduro y solo muy adelante elecciones inmediatas. Por lo tanto, y ahora sí, la última parte, la última palabra. ¿Cuál es la salida que sugiero? Bueno, transición negociada o ruptura pactada, siguiendo el modelo político español. Ruptura pactada, transición negociada. En mi opinión, la comunidad internacional debe hacer esfuerzos como lo de Uruguay o lo de la Unión Europea. Ojo, que la Unión Europea, España, Francia, Inglaterra, que está a punto de no ser Europa después del 30 de junio, Alemania, que han dicho, no reconocemos a Maduro, reconocemos a Guaidó, pero queremos elecciones en un periodo razonable. Lo que se llama el grupo de contacto montevideo. En mi opinión, los actores internacionales lo que deben hacer es facilitar un diálogo de los propios venezolanos. Porque esta cuestión, los protagonistas deben ser los propios venezolanos. Sé que es urgente. Los 3,5 millones de inmigrantes venezolanos se pueden convertir en 5,5 millones en el plazo urgente. O sea, 2 millones más de personas en el mundo. Y eso va a terminar probablemente desestabilizando también a la región. Sin embargo, sigo creyendo que la idea es una ruptura pactada, una transición negociada. Es decir, evitar el camino de la violencia, en cualquier caso. Voy a dejar esto hasta acá, creo que ya he hablado suficiente, le doy las gracias y paso al conversatorio. Inicio a un pequeño conversatorio. Todos tienen hojitas para escribir sus consultas. Les solicito que si tienen alguna consulta la escriban para el mejor desarrollo, alzan la mano y un asistente vendrá a recoger la nota para hacerla llegar a los profesores. Muchas gracias. Sí, este cartón es de más lejos. Excelente, muchas gracias. Javier, muchas gracias, profesor, por la exposición que ha realizado. De verdad que ha sido muy clarificadora de muchos de los aspectos que, bueno, generalmente vemos en las noticias, en algunos análisis que se realizan a nivel internacional. Desde la experiencia, he tenido la oportunidad de estar hace poco en Colombia y lastimosamente muchas de las variables que usted ha mencionado las pude palpar, ¿no es cierto? Hay una creciente xenofobia en el país porque efectivamente hay muchos fenómenos asociados a una migración que no ha sido bien llevada, que ha sido bueno, a la fuerza, muy rápida. En muy poco tiempo se ha deteriorado muy rápido la situación de Venezuela desde el 2012 hasta la fecha.
y eso hace de que el ritmo de migración siga constante y con unos números muy importantes. A mí me parecía que la posibilidad de tener una situación como la de Siria era bastante remota, pero también era algo que entraba dentro de los análisis, porque la situación se está deteriorando bastante y vemos que Venezuela es un factor desestabilizador para los Estados Unidos por la injerencia rusa. Y vemos efectivamente que las posibilidades de que las fuerzas militares se rompan o tomen partido por alguno de estos dos bandos ya se va notando de una forma un poco más clara, y también las amenazas de Estados Unidos ya son mucho más concretas en el tema de la intervención. ¿Qué considera usted que serían los factores que llevaran a una precipitación de un conflicto interno, ¿no es cierto?, entre dos facciones de la situación de Venezuela de este momento? ¿Qué escala eso? ¿Qué factores de alguna manera provocarían? Bueno, muchas gracias. Más bien decir que a mí me parece que había muchas posibilidades que se veían remotas, lejanas, distantes, y que al calor de la confrontación política han terminado siendo una posibilidad. Yo sé que es bastante especular decir que Venezuela se está significando algo, y también no creo que sea inminente, pero lo que estoy tratando de decir es que el caso sirio fue un conflicto interno que terminó internacionalizándose, donde había participación de contingentes armados externos en lo que era la represión de grupos fundamentalistas de uno y otro lado. Y eso es lo que me preocupa, porque si vemos que hay una amenaza insistente de Estados Unidos, ustedes comprenderán que Estados Unidos nunca ha entrado con tropas en gran parte de Sudamérica. Tal vez tendría que pensar en Panamá, que hoy día está dentro de Centroamérica, pero Panamá era parte de Colombia, de Colombia antes de segregarse, y por lo tanto podríamos decir que era parte del mundo político sudamericano. La última vez que tuvimos intervención fue a propósito de la cuestión del canal de Panamá, con Roosevelt, Teodoro Roosevelt, quien movilizó a la Marina para que de alguna manera los panameños que estaban pro por la separación de Colombia cumplieran su cometido. En general, la estrategia política norteamericana en América Latina ha sido más bien o de presión económica o desestabilización o a través de golpes encubiertos, pero no hay presencia en Sudamérica de tropas norteamericanas, y esto sería un hecho político inédito. Les quiero recordar que la época dorada, si es que hay época dorada del imperialismo, no sé si puedo decir época dorada del imperialismo como algo positivo, ¿no? La época del garrotazo, el big stick norteamericano, es de las 3 primeras décadas del siglo XX. Es decir, y ocurrió básicamente en Centroamérica, México y el Caribe. Centroamérica, México y el Caribe, no en Sudamérica. Y posteriormente las intervenciones militares en la Guerra Fría apenas tenemos 3. Y en la posguerra fría, el año 94, cuando entran unilateralmente a Haití. Entonces, son reducidas. Estados Unidos en general en esta parte del mundo actúa por otros canales. Económico, en forma encubierta, presiones, actúa por otros canales. Por lo tanto, si esto se realiza, sería inédito. Y yo digo que en ese momento probablemente había mucha gente que está en contra de Maduro que terminaría levantándose a favor de Fuerza. Hay S-300 antimisiles clavados ahora en Venezuela. ¿Qué pasa si esos misiles están manejados por técnicos rusos? Que les fue bastante bien así. ¿Qué pasa si bajan a un avión norteamericano o a un avión colombiano? ¿Qué pasa? ¿Podrá la opinión pública norteamericana resistir aquí? Por lo tanto, esta posibilidad de Estados Unidos yo lo veía lejano. Pero ahora con esta visita ya me quedo, no sé, ¿por qué? Fue una visita un tanto sorpresiva. Probablemente viene a hablar otras cosas, pero llama la atención. Si el tema estuvo, el tema de la nacionalización, no cae mal.
Luego, lo de la Fuerza Armada, quiero insistir, aparentemente yo digo, hay malestar en la Fuerza Armada, particularmente no en la alta oficialidad, pero si se salieron 700, en 300.000 es muy poco. Por lo tanto, no veo síntomas de inminente quiebre de la Fuerza Armada. Veo un malestar. Por lo tanto, lo que veo más probable es que podría haber un golpe por la mayor parte de la Fuerza Armada, que puede ser un autogolpe. En Perú se puede hablar de autogolpe. ¿Qué es un autogolpe? El Ejecutivo se apoya en la Fuerza Armada y clausura al Congreso. Eso Fujimori en la ley 91. Eso es autogolpe. Puede haber un golpe legislativo. Las Fuerzas Armadas se terminan plegando Guaidó y remueven por la Fuerza Armada. O bien, lo que puede haber es un golpe de las Fuerzas Armadas que diga, ni ustedes ni nosotros gobernamos un tiempo, estabilizamos la situación y después veremos. Por lo tanto, las opciones del golpe son las que yo veo más claras. ¿Qué tiene que pasar para aquello? Bueno, básicamente, si la situación económica y de crisis humanitaria se sigue deteriorando, y si la sociedad sigue polarizándose, yo veo que más que una guerra civil, lo más probable es que hay una de estas tres modalidades. Yo creo que los golpes no son la solución. La solución, este debería ser el momento político de la diplomacia. Lamentablemente, contactos de nuestra región, lo que están haciendo uno y otro lado es finalmente galvanizar y apostar a uno y otro lado, en blanco y negro. Yo sé que cuando la gente se muere de hambre es muy difícil que no toque la fibra, no sensibilizarse. Pero creo que en esto hay que actuar muy fríamente y tratar de facilitar un diálogo de los propios venezolanos. Esa es la opción que sugiero, pero que también la estoy viendo lejos. Lo que veo más probable es que si se sigue deteriorando la situación y si por otro lado nos seguimos polarizando, finalmente lo que va a haber es un quiebre desde la fuerza. Que es una cuestión que me preocupa, porque en general uno sabe dónde empieza el golpe de Estado, pero no siempre sabe, o a menudo no sabe dónde va a terminar. Lo digo por la experiencia chilena. Todos pensaron que en Chile los militares iban a golpear el año 73 y iban a devolver el país a los políticos, el control político del país en 6 meses o un año. Se quedaron 17 años. Entonces, cuidado. Ni siquiera quiero pelear otros casos como los peruanos, en el cual también se podrían decir. Muchas gracias por la exposición, profesor. Fue realmente muy interesante estas categorías que se han comenzado a manejar sobre el análisis de la situación venezolana, ¿no? Tratando de encasillarlo en algunas categorías que la ciencia política ha tratado de encasillarlas. Es muy difícil para nuestros alumnos a veces asumir una postura académica con respecto a Venezuela, porque prontamente dices que no es una dictadura, en algún momento y te caen encima, prontamente distingues entre autoritarismo y dictadura, y también dicen, no, bueno, este hombre también está equivocándose, ¿no? Creo que es muy importante que para nosotros que estudiamos eso tengamos muy presentes estas categorías para saber distinguir. Creo que en el caso venezolano hay que distinguir. Pero creo que finalmente ya hemos llegado a la última etapa en la que la escalada de la crisis ha sido ya demencial y creo que no tiene vuelta atrás, ¿no? Creo que la falta de inteligencia política de Maduro ha precipitado un desenlace que Chávez nunca hubiera permitido si estaba en vida, ¿no? Porque Chávez era un político que podemos cuestionarle muchas cosas, pero tonto no era lo último que era. Entonces creo que esto tiene que estar presente en nuestro análisis. Pero me llama mucho la atención que en el mapa que se mostró de Foreign Policy veíamos a una gran mayoría del mundo occidental reconociendo a Guaidó, y creo a la gran mayoría del mundo, excepto, claro, los países que comparten un eje geopolítico distinto al norteamericano, ¿no? Como Rusia, China, ¿no? Y algunos que otros países latinoamericanos. Pero me llamó mucho la atención que a pesar de este reconocimiento internacional de facto, el poder político de Guaidó es casi ninguno, ¿no? De facto, Guaidó será presidente para The Economist, tal vez, o para algunas revistas importantes, o para CNN, qué sé yo, pero
más allá, actos de gobierno con poder, ejercicio de soberanía, no ha podido desplegar. Y eso creo que va, mientras el tiempo siga demorando, va perdiendo fuerza este movimiento de Guaidó, porque él se esfuerza porque este movimiento se prolongue lo más que se pueda para que el estado de crispación conduzca a una salida inevitablemente negociada. Creo que eso es poderoso, ¿no? Y claro, cuando uno ve lo que sucedió en Chengdu hace como 2 semanas, ¿no? Cuando se cancela la reunión del BID, porque el representante de Venezuela es el representante que es nombrado por Guaidó, y cuando China le niega la visa, Estados Unidos opone, ¿sí?, la organización del evento y dice, bueno, si no hay el representante de Guaidó, entonces retiramos nuestra participación. Y China dice, bueno, si quieres te retiras, esto se cancela. Y cancela una reunión de todos los países que iban a esta reunión del BID con muestras evidentes que la postura sobre el caso venezolano no es transigible, ni para Estados Unidos, ni en estas circunstancias para China. Lo cual a mí también me preocupa, porque abona la tesis de un desenlace casi fatal inevitablemente, ¿no? Porque si el escenario está tan politizado, tan polarizado, inevitablemente el contexto no va a ser pues una salida negociada, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos 2 escenarios, profesor, ¿no? Preguntarle sobre los actos de facto de gobierno que debilitan a Guaidó, y sobre el impacto y la escalada que tienen en estas escaramuzas geopolíticas como la reunión del BID, donde evidentemente se deja claro que la salida no va a ser tan negociada como parece. Gracias por la pregunta. Lo primero que quiero decir es, sí, lo de la negociación yo lo veo lejos, pero no puedo dejar de apostar. De luego decirlo. La política no solamente es conflicto, también es negociación. Si le falta negociación, queda coja. Es necesario que siempre exista la negociación, la diplomacia. Si no, los políticos no estarán. Pero ciertamente, si hacemos un ejercicio realista, hoy día pareciera no estar muy cerca. Luego, a mí me caen por la izquierda y me caen por la derecha. Me caen por la izquierda cuando digo que es una dictadura lo que se vive hoy día. A veces a algunos sectores de la izquierda no les gusta mucho. Pero también cuando hablo de negociación, no digo que sea eso. Cuando no digo, no, esto tiene que cambiar ahora, sí, hay que apoyar, y las democracias también me caen desde la derecha. Entonces me siento un poco solitario en este camino. Pero tampoco es tan necesario estar acompañado de algunos temas. Insisto, no digo que sea su postura, digo que es lo que me ha pasado. Miren, simplemente decir esto. Acá hay estudiantes de Derecho y de Gobierno. Por lo tanto, aquí la categoría crucial es gobernabilidad. Gobernabilidad alude a 2 cuestiones: legitimidad y eficacia de las políticas. Eso es lo en sí. La lucha que hay en Venezuela es una lucha por la legitimidad. Pero ¿quién tiene el real monopolio del uso de la fuerza? La definición más clásica, weberiana, aquel filósofo que todos recuerdan como sociólogo, era filósofo, como me recuerdo siempre un amigo, es Maduro. El que tiene el control efectivo y real del país y de las Fuerzas Armadas es Maduro. Y eso no nos va a dejar de pasar la cuenta. Yo no sé si en Perú, me imagino que sí. Los peruanos también han tenido experiencia de periodistas peruanos detenidos. En Chile hay la experiencia de un par de periodistas chilenos detenidos por el régimen, lo hacen pasar 1 hora, un castigo por reconocer a Guaidó. Ustedes comprenden que en esa situación, cuando el gobierno chileno que reconoció a Guaidó, igual que Perú, ¿con quién se va a comunicar? ¿Quién puede liberar a los periodistas? ¿Los libera Guaidó? No, los libera Maduro. El que tiene el control de la fuerza es Maduro. Estamos en un momento bien complejo, porque ahora voy a hablar de algo de derecho. En la reunión de Naciones Unidas por el tema de reconocimiento de los gobiernos no hubo claridad. No hubo claridad. Está la doctrina Estrada de México. México reconoce estados, no reconoce gobiernos.
Pero ahora se ha reconocido Guaidó. Una situación muy compleja porque el que tiene el control efectivo del país, Maduro, tiene un respaldo de 52 estados y como verán, en general son democracias frente a las otras que son estados de otra categoría. Pero también yo les quiero decir que Naciones Unidas, los 192 estados que componen Naciones Unidas, algunos son democráticos y otros no son democráticos. Y vamos a tener que aprender a vivir con estados que no son democráticos. De hecho, para ser honesto, porque a veces también entramos en un juego un poco cínico. ¿Quién le reclama la democracia a China? ¿Quién le reclama que no, que tienen que ser democráticos? Ni Perú ni Chile lo hacen. Ahora, entiendo que Venezuela está en otro contexto. Venezuela es aquí, donde un cierto programa de democracia liberal ha de alguna manera logrado cierto consenso. Hoy día deteriorándose porque hay unas encuestas del Latinobarómetro que dicen que ya la gente piensa que la democracia tal vez no es tan necesaria y algunos empiezan a llorar otras soluciones. Pero bueno, primero que todo decir eso. Luego, sobre esta base, veo que la negociación se ha alejado. Lo que veo es un camino muy fuerte. Pero creo que la responsabilidad de los políticos es de alguna manera fortalecer o ir hacia un camino de negociación, de transición negociada, de ruptura pactada, como quieran decirlo. Yo creo que es algo del cual no hay que alejarse. Por lo demás, fíjense ustedes, Europa, que ha reconocido a Guaidó, al igual que América Latina, sin embargo tiene algunos matices con la posición del Grupo de Lima, que es de alguna manera no respaldar no solamente el tema de la invasión de una potencial invasión norteamericana, ni el Grupo de Lima tampoco favorece esa opción, pero de alguna manera ha enfatizado Europa el camino de la elección. Por lo tanto, quiero insistir, Guaidó es un tema simbólico, es una lucha que se está dando en el seno de las organizaciones internacionales, en Naciones Unidas. Se ha llamado ahora recientemente el representante norteamericano, ha llamado a Naciones Unidas a reconocer a Guaidó. Se ha dado también en las ONG, la Internacional Socialista, la Internacional Demócrata de Centro, también están pugnando por esto. Es decir, polarización extrema. Sin embargo, creo que es necesario ir hacia un camino de negociación. Yo, a Guaidó me ha sorprendido, logró efectivamente aglutinar a la oposición, ha sido un elemento galvanizador, pero también tiene algunas derrotas. Nos prometió que el 23 de febrero iba a haber elecciones, no hubo elecciones. Nos prometió que el 23 de febrero iba a entrar la ayuda humanitaria entre nos lo digo broma, porque estoy hablando a la gente que quiere escucharme. Ustedes saben que la ayuda humanitaria, cuando es conflictos políticos internos, no se entregan de Estado a Estado, se entrega a través de intermediarios imparciales y neutrales, léase Programa de Alimentos de Naciones Unidas o Cruz Roja Internacional. Los estados entregan ayuda humanitaria en caso de desastres naturales, directamente, pero en estos casos se usa intermediario. Entonces, ese camino que algunos países del Grupo de Lima optaron fue un camino que también jugaba con el tema de la división interna venezolana, o consideraba la división interna. Y yo frente a eso tengo que decir, tengo mis dudas de eso. Por lo tanto, insisto, creo que es un tema muy complejo y lo que tenemos que evitar es que las organizaciones internacionales no se politicen y que propicien un diálogo, como el de Monterrey. Por ejemplo, hoy día está absolutamente... Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, pero sí, creo que hay dos grandes preguntas acá. La primera, muy corta, es ¿qué opina de la visita del presidente de China a Venezuela? Y si considerábamos que la Guerra Fría había terminado, pero esta situación de China, Rusia versus Estados Unidos se está reeditando ahora en América Latina, estamos hablando de que efectivamente volvimos a algo parecido a lo que había antes del 89 y qué consecuencias hay para los países de la región. La Guerra Fría es un periodo histórico mundial que se acaba. Lo que tenemos en el estudio politológico internacional es la reedición de lo que se llama un régimen internacional bipolar, pero que es más bien en el ámbito latinoamericano.
porque internacionalmente lo que tenemos es una mal llamada guerra comercial entre China y Estados Unidos, donde probablemente el que tome el control económico de aquí a unos 20, 30, 50 años más, aparentemente va a ser China. Y por lo tanto tenemos una bipolaridad económica. No la redición, sino que el surgimiento de un régimen internacional, más que un régimen, no es la palabra exacta, sino que de un sistema intrarregional bipolar, si quieren, de guerra fría, es al interior. Ahí todos estamos, o somos adversarios a muertes de Maduro, o somos amigos íntimos de Maduro. Y frente a eso, la diplomacia debiera optar por una solución de facilitar la negociación. Decirlo a quien haya hecho esa pregunta, decirle o haya hecho eso, la cuestión es que básicamente lo que tenemos es una guerra o una guerra fría intra-latinoamericana. Ese es el problema. Y respecto a lo de China, yo, si me quieren decir que Xi Jinping, eso me están diciendo que Xi Jinping hoy día está en Caracas, ¿eso me están diciendo? Ya. Yo realmente, parece que como estoy hace 4 días en Arequipa, parece que estaba en una burbuja. Estoy en otro tema que es la generación de diálogo Chile-Perú. ¿Se dan cuenta que es importante eso? Si algún día, si vamos a la gran Rastañán, la de la guerra del Pacífico, ¿cómo no le vamos a poder dar una posibilidad de diálogo al tema de Venezuela? ¿Cómo no vamos a dar? Por lo tanto, independiente de que esto sea así o no, hasta donde yo sé, yo creo que lo crucial acá es la presencia china en Venezuela. Y es muy fuerte. En el nivel militar securitario están los rusos, pero en el nivel comercial y económico, el sostén del régimen de Maduro es China. El valedor es China. Independiente que Xi Jinping esté o no esté el día de la. Y en ese sentido, lo que quiero decirles es que mientras China no se allane, y hay que tratar de explicarle, persuadirle, convencerlo de que es necesario un proceso de diálogo interno venezolano, que me parece que no necesariamente están en contra de ello, me parece que va a ser necesario que ello, porque lo que diga China es mucho. De cualquier forma, quiero terminar diciendo, para ser breve como todo lo que damos, que efectivamente lo del BID fue increíble, ya que lo han enamorado, y que China va a ser un actor en todo este tema. Finalmente decirle, China sin embargo a mí me parece que tenía una posición mucho más diplomática y mucho más prudente que la de otros países que de alguna manera están militarizando el conflicto. Y con esto quiero decir Estados Unidos y Rusia, lo digo responsablemente, y es Chile. Estados Unidos y Rusia de alguna manera no desdeñan el camino militar. Me parece muy difícil que los rusos se involucren, ¿no? Pero al llevar el sistema defensivo a Venezuela, se están de alguna manera, están participando. Y la manera desembosada, abierta que ha hecho Trump, que no descarta la vía militar, también me parece un poco. Por lo tanto, más bien voy en ese sentido, reconocer la postura mucho más prudente de China, que fuera de lo que me dijiste, que efectivo, que ya no se hace la reunión ni punto. Ha sido más precavida a la hora de pronunciarse. Sin embargo, la postura es evidente. Es el sostén económico, el valedor económico. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, lo dejo hasta acá. Sí, Gilberto, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por lo despedimos con un aplauso. Y damos por clausurado el evento. Muchas gracias por su participación.